El año 334 a.C. es un hito crucial en la historia antigua, donde el destino de dos grandes civilizaciones se entrelaza en un conflicto épico. En este momento, Grecia se encontraba en una encrucijada. Después de las guerras médicas y la famosa batalla de las Termópilas, las tensiones entre las ciudades-estado griegas seguían latentes, catalizadas por el peso del imperialismo persa. Mientras tanto, Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II de Macedonia, había ascendido al trono tras la muerte de su padre. Con una ambición desmedida y un talento militar excepcional, comenzó a trazar su camino hacia la gloria. Al otro lado, el vasto imperio persa, que abarcaba gran parte del mundo conocido, estaba bajo el liderazgo de Darío III. Este imperio se mostraba orgulloso, pero también frágil, con marcados desafíos internos. La chispa que encendería la pira fue la decisión de Alejandro de cruzar el río Graníco en lo que sería su primer enfrentamiento directo con las fuerzas persas. Este choque no solo marcaría el inicio de una serie de conquistas que cambiarían el mapa del mundo antiguo, sino que también definiría el legado de un joven conquistador que estaba destinado a hacerse un nombre en los anales de la historia. Alejandro Magno, un joven rey de apenas 20 años, llegó al trono de Macedonia en un momento en que su país se enfrentaba a grandes desafíos. Su padre, Filipo II, había logrado unificar las ciudades-estado griegas bajo su dominio, pero la sombra de la inestabilidad siempre acechaba. Alejandro, influenciado por la educación del filósofo Aristóteles, no solo heredó un imperio, sino también una visión audaz. Con una ambición desbordante, soñaba con extender su dominio más allá de Grecia y desafiar al poderoso imperio persa. A medida que se consolidaba como líder, comenzó a formar un ejército formidable, incentivando la lealtad de los hombres que lo seguían. Para él, cada victoria representaba un paso hacia la inmortalidad. Alejandro no deseaba ser solo un rey más, quería convertirse en leyenda. Su talento militar, su carisma natural y su ferocidad en combate lo distinguieron en el campo. Este joven estratega estaba decidido a demostrar al mundo que estaba preparado para asumir el legado de su padre y más. Con cada movimiento, su reputación se fortalecía y su nombre empezaba a resonar no solo en Grecia, sino también en las vastas tierras de Persia, donde esperaban ansiosos la llegada de un conquistador sin igual. El imperio persa, bajo el mando de Darío III, era una vasta y enigmática organización que se extendía desde Asia Menor hasta la India, pero, a pesar de su impresionante extensión, enfrentaba desafíos internos significativos. Este imperio se caracterizaba por una gran diversidad étnica y cultural, lo que lo hacía tanto poderoso como complejo de gobernar. Las provincias, conocidas como satrapías, eran administradas por gobernadores locales que debían mantener la lealtad hacia el rey, pero a menudo se resentían por el control persa y la pesada carga de impuestos. Además, las luchas de poder entre las élites persas y la corrupción administrativa erosionaban la unidad del imperio. En el ámbito militar, aunque las fuerzas persas contaban con un número considerable de soldados, la falta de cohesión y la ineficacia en la estrategia de combate bajo la presión de los macedonios planteaban un grave problema. En este contexto, Alejandro se disponía a enfrentar no solo a un enemigo visible en el campo de batalla, sino también a un sistema en crisis que podría ser más frágil de lo que aparentaba. Sin duda, la combinación de la ambición de Alejandro y las debilidades del imperio persa estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia antigua. La batalla del río Graníco se desarrolló en un escenario fascinante, un entresijo de ríos y colinas que ofrecía tanto oportunidades como desafíos para ambos bandos. El río Graníco, ubicado en la actual Turquía, serpentea a través de un paisaje que mezcla llanuras abiertas y terrenos más accidentados, lo que lo convertía en un campo de batalla naturalmente estratégico. Para Alejandro Magno y su ejército de macedonios, este era el primer paso para demostrar su superioridad militar frente a los persas, y como tal, los preparativos eran meticulosos. Las tropas macedonias, compuestas en gran parte por hoplitas y una potente caballería, se alinearon en el flanco de un río que no solo era un obstáculo físico,
sino también un símbolo de la resistencia persa. En el lado contrario, las fuerzas de Darío III se agruparon, con sus guerreros persas y aliados, listos para defender su tierra. La tensión era palpable, mientras el rugido de la batalla se cernía en el aire. Este paisaje narra no solo un enfrentamiento militar, sino el inicio de una nueva era, donde los destinos de un imperio y un joven rey estaban a punto de entrelazarse en una danza épica de gloria y conquista. Las fuerzas enfrentadas en la batalla del río Graníco presentaban un contraste fascinante. Por un lado, los macedonios de Alejandro, con aproximadamente 30,000 hombres, estaban compuestos principalmente por hoplitas, infantería pesada, y una caballería extremadamente entrenada. Su táctica era innovadora, combinando la movilidad de su caballería con la resistencia de su infantería, lo que les permitía adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Por el otro lado, las tropas persas, que superaban numéricamente a los macedonios con cerca de 40,000 soldados, incluían un rango diverso de guerreros de diferentes regiones del imperio. Sin embargo, su falta de cohesión y estrategia clara las hacía vulnerables frente a la disciplina y el liderazgo decidido de Alejandro. Este último no solo lideró a sus tropas desde el frente, sino que también utilizó tácticas audaces, como el uso de la falange, donde soldados organizados en filas profundas podían avanzar implacablemente hacia el enemigo. A medida que la batalla estalló, fue evidente que la combinación de estrategia, liderazgo y la voluntad inquebrantable de los macedonios podía superar incluso a mayores números. En esta danza de guerra, la experiencia militar de Alejandro se convirtió en un factor decisivo que cambiaría el rumbo de la historia antigua. La batalla del río Graníco comenzó con un estallido de energía y determinación por parte de los macedonios. Alejandro, consciente de que el éxito era vital para cimentar su reputación, tomó la delantera, conduciendo a su ejército hacia el río con audacia. Desde el inicio, su táctica se centró en la velocidad y la sorpresa. A medida que los macedonios cruzaron el Graníco, fueron recibidos por las fuerzas persas, que se encontraban alineadas en la orilla opuesta. Aquí, se desencadenaron movimientos clave. Alejandro utilizó su famoso flanco de caballería, dirigido por sus mejores generales, para atacar de manera rápida y explosiva. Esta maniobra no solo desestabilizó la línea persa, sino que también creó caminos para que la infantería pesada los siguiera, empujando con fuerza. Mientras tanto, los persas, sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a replegarse. Sin embargo, la batalla no fue fácil. A pesar de su disciplina, los macedonios enfrentaron momentos críticos en donde la unidad y la confianza en sus líderes resultaron esenciales. La habilidad de Alejandro para adaptarse a cada movimiento del enemigo fue fundamental. Cada paso dado era un reflejo de su capacidad estratégica, una danza meticulosa que prometía cambiar el destino del mundo antiguo. Así, el clamor de la guerra resonó en el aire, marcando el inicio de la leyenda de Alejandro. La caballería macedónica desempeñó un papel crucial durante la batalla del río Graníco, actuando como un auténtico motor de cambio en el campo de batalla. Formada por guerreros selectos, esta unidad de élite no solo era rápida y ágil, sino que también estaba entrenada para realizar maniobras audaces y devastadoras. Alejandro entendía que la caballería podía ser el factor decisivo frente a la numerosa y variada infantería persa. Al dirigir a su caballería al flanco del enemigo, desató un ataque fulminante que desestabilizó las formaciones persas, creando confusión y caos en sus filas. El liderazgo carismático de Alejandro se hizo evidente mientras dirigía sus caballos con una mezcla de valentía y astucia, transformando cada embestida en una oportunidad para avanzar. La movilidad de la caballería macedónica también permitió que se adaptara rápidamente a los movimientos persas, flanqueando a los enemigos y cerrando la salida a quienes intentaban escapar. Así, con cada carga, los jinetes macedonios no solo luchaban, sino que también sembraban el pánico en el corazón de las tropas persas, alterando el curso de la batalla. Su impacto fue tan notable que, a lo largo de los años,
la reputación de la caballería macedónica se convertiría en una leyenda, una fuerza cuya ferocidad y habilidad marcaría en un precedente para las guerras futuras. Alejandro Magno, con su espíritu audaz y su mirada decidida, se destacó en el campo de batalla como un líder nato. Mientras su ejército se preparaba para el enfrentamiento en las orillas del río Granicco, la atmósfera se llenaba de tensión y anticipación. Alejandro no solo estaba frente a sus hombres como un comandante, sino también como un guerrero, listo para confrontar al poderoso imperio persa. Con su armadura brillando al sol y su lanza en mano, dirigió a la caballería hacia la línea de combate, donde la ferocidad de su carácter se hacía evidente. Cada movimiento que realizaba parecía inspirar a sus tropas, creando un vínculo de lealtad inquebrantable. Su famosa táctica de flanquear al enemigo reveló su genialidad militar. No solo atacaba, sino que también observaba y aprendía, adaptándose a cada cambio en el campo. Mientras la batalla se desataba a su alrededor, Alejandro se convirtió en la encarnación del coraje y la determinación, embriagando a sus hombres con su bravura. Su habilidad no solo transformó un simple enfrentamiento en un momento histórico, sino que selló su destino como uno de los más grandes estrategas de la antigüedad, un conquistador en busca de gloria que cambiaría el curso de la historia para siempre. La victoria de Alejandro Magno en la batalla del río Granicco tuvo repercusiones que resonaron más allá del campo de batalla. Este triunfo no solo consolidó su reputación como un líder militar formidable, sino que también desató una ola de pánico y desconfianza en el imperio persa. Las fuerzas de Darío III, que habían sido vistas como invencibles, se encontraron con la cruda realidad de su vulnerabilidad. Esta derrota inicial desmotivó a las satrapías persas, que comenzaron a cuestionar la lealtad hacia su rey, fomentando la rebelión en diversas regiones del imperio. Militares griegos, que alguna vez temieron a los persas, vieron en Alejandro una figura que podía desatar su propia libertad, convirtiéndose en aliados en su camino de conquista. Para Macedonia, la victoria significó el inicio de una era expansionista. El joven rey no solo había hecho un nombre por sí mismo, sino que también había sentado las bases para un imperio que se extendería desde Grecia hasta la India. Así, el eco de la batalla resonó no solo en el presente, sino que comenzó a moldear el futuro, asegurando que el legado de Alejandro perdurara a través de los siglos. La victoria de Alejandro Magno en la batalla del río Granicco elevó su figura a un nivel casi mítico, transformando su reputación en un símbolo de poder y audacia. Este joven rey no solo ganó en el campo de batalla, sino que, tras cada carga y estrategia brillante, tejió una narrativa que capturó la imaginación de sus contemporáneos y de generaciones futuras. Su capacidad para desafiar a un imperio considerado invencible resonó en toda Grecia, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos. A través de sus hazañas, Alejandro se estableció como el arquetipo del líder heroico, el conquistador que no solo luchaba con valor, sino que también encarnaba la búsqueda de la grandeza. Las leyendas sobre su ingenio militar y su coraje viajaron por las ciudades-estado griegas y más allá, alimentando el deseo de sus súbditos de ser parte de un grande proyecto, el imperio de Alejandro. Su imagen fue la de un hombre que rompió las cadenas de la opresión persa y, a la vez, forjó un nuevo camino hacia un futuro de conocimientos y culturas entrelazadas. La batalla no solo determinó un destino militar, sino que esculpió el legado cultural que haría eco a lo largo de la historia, asegurando a Alejandro un lugar eterno en los corazones de quienes anhelan la aventura y la gloria. La victoria en la batalla del río Granicco fue solo el comienzo de una increíble travesía de conquistas que marcarían la historia. Con el imperio persa tambaleándose tras su derrota, Alejandro se lanzó a una serie de campañas audaces que lo llevarían desde Asia Menor hasta Egipto y más allá, desafiando fronteras que hasta entonces parecían infranqueables. Con cada victoria, su leyenda se expandía, y la promesa de riquezas y gloria atraía tanto a guerreros como a aliados dispuestos a unirse a su causa. La antigua Grecia, inspirada por sus triunfos, dejó de ser solo un territorio dividido, y comenzó a soñar con la creación de un vasto imperio. Alejandro, consciente de la importancia de la cultura en su proyecto,
no solo buscaba el control militar, sino también la fusión de civilizaciones. En su camino, establecía ciudades, promovía el intercambio cultural y dejaba un legado que trascendería su tiempo. Cada conquista lo acercaba a su ideal de grandeza, mientras que su ambición y carisma ayudaban a consolidar un vasto dominio que no solo estaba relacionado con el poder territorial, sino con la inserción de nuevas costumbres y conocimientos en un tapiz de culturas entrelazadas. Así, la ruta hacia futuras conquistas se convertía en un viaje apasionante, donde la historia de Alejandro se tejería con hilos de aventura, sabiduría y audacia.